Bendiciones para todos, amados hermanos. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 27. El Salmo 27 fue compuesto por David. Es un salmo de confianza. Normalmente los hebreos lo cantan, lo cantaban y aún lo cantan cuando el pueblo iba para la guerra. Por alguna otra razón, el pueblo de Israel tenía que marchar hacia la guerra. Este salmo se cantaba. También se canta en el periodo que va de Rosh Hashanah a Yom Kippur. En esos 10 días de arrepentimiento y de aflicción, los judíos cantan este salmo. Usted se dará cuenta que este salmo no tiene que ver con el arrepentimiento, pero sí lo cantan en un periodo de arrepentimiento. ¿Por qué en un periodo de arrepentimiento se canta un salmo que no tiene que ver con el arrepentimiento? Porque el Salmo 27 tiene una cura para el arrepentimiento. Si tú no te quieres arrepentir, no peques. Y la pregunta ahora que viene es, ¿cómo yo no peco? El Salmo 27 nos responde esa pregunta. ¿Cómo tú no pecas? Lo vamos a leer y luego lo analizamos. Salmo 27, Salmo de David. El Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Oye, oh Eterno, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Eterno. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Eterno me recogerá. Enséñame, oh Eterno, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Aguarda al Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera al Eterno. Fíjense que en este salmo, primero David empieza con mucha confianza y después tiene un cambio. Ya no es este hombre que tiene esa confianza y esa seguridad, sino que viene este hombre que se siente débil. A veces eso a nosotros nos pasa. A veces nosotros en un momento podemos tener mucha confianza en Dios, en lo que nos depara en el futuro, pero a veces vienen, en esos mismos momentos vienen pensamientos, vienen aflicciones, vienen tormentos, vienen muchas cosas que nos hacen perder esa confianza. Y nos sentimos eh, en pánico, entramos en pánico. A veces estamos muy tranquilos, pasa algo y en ese momento de una vez nosotros entramos en pánico. Fíjense que David está aquí. Cuando usted lee ese salmo, usted ve el cambio en el sentimiento. Porque este hombre viene y dice, el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero después entonces comienza a decir, no esconda tu rostro de mí. Oye, oh Eterno, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Fíjense el cambio en el espíritu de David.
eso quiere decir que nosotros también vamos a pasar por ese tipo de situaciones. Miren la vida de Jesucristo, un momento que Jesucristo estaba muy confiado, habían, se movía la presencia del Eterno, y entonces cuando está en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En los momentos cuando estaba en el Getsemaní, que empieza a sudar y caen su sudor como gotas de sangre, también Yeshua sintió eso. Ese personaje en su momento de confianza, nuestro maestro, había un momento de confianza y plenitud en Dios, pero a veces entonces llegó un momento de la noche, llega el momento de la oscuridad y a veces viene la presión sobre ti. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. A mí, en muchas ocasiones yo he estado situaciones, estoy muy, eh, me siento muy confiado, estoy muy alegre y viene un momento de situación, una opresión espiritual o una opresión física y me debilito. A todos nos pasa, no es malo, no es falta de fe, no es que, porque a veces se ha vendido una idea de que todo el que está en los caminos de Dios tiene que tener el ánimo alto 100%. Eso no es verdad. Nosotros somos seres humanos. Hay una condición intrínseca en nosotros que nos impide saborear en plenitud esa confianza en Dios. Y por eso nosotros tenemos que esforzarnos. Voy a analizar. Dice, el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David dice, Dios es mi luz. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar cuando hay oscuridad, para traer claridad. Entonces, cuando tú ves, cuando la luz de Dios está en ti, tú tienes revelación y tú puedes ver. Recuérdense que Yeshua dice que Él es también la luz. Él es la luz de los hombres. O sea, cuando tú estás en una habitación en la oscuridad y ¿qué tú ves? Tú no puedes ver nada. Tú tienes que encender la luz para tener claridad de la situación. Cuando tú estás en oscuridad, tú estás caminando, topando en las paredes, a tientas te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes ir por el abismo. Pero cuando se enciende la luz, tú tienes acceso a una revelación tanto física como espiritual. Entonces, cuando tú estás caminando en ese nivel de luz, ¿a qué tú vas a temer si tú conoces todo lo que está? Si tú estás viendo todo lo que hay. Pero hay momentos de incertidumbre y esa luz no está así como nosotros queremos que esté. Dice, el Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarse? Atemorizarme, fíjense que David está haciendo una declaración. Está la luz, tengo una revelación, puedo ver, puedo caminar. Dios es mi fortaleza. Verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué está diciendo David? David está haciendo una declaración de confianza. Habían personas que estaban tramando cosas en contra de él. Fíjense la vida de David. La vida de David empezó teniendo problemas en su casa, luego en la nación, luego con Saúl, luego en su familia nuevamente. O sea, David es el clásico ejemplo de un guerrero. Desde su casa ya le estaban saboteando la vida a David. Ya lo estaban menospreciando. Cuando empieza a destacarse, se destaca en una guerra con Goliat. O sea, tenía una vida de guerra. El guerrero, el guerrero tiene que estar confiado. David se fortalecía en su esperanza, en su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque era algo que él experimentaba diario, en todo momento. Vea la vida de David. No hubo un solo momento en la vida de David donde él tuviese una paz externa plena, porque a cada rato había un problema. Y eso fue lo que hizo que este hombre compusiera estos salmos. Él nos está dando las herramientas
o partes o contribuye a las herramientas que todo discípulo de Jesucristo tiene que tener en la confianza en Dios. Dice, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Hay gente que planea cosas contra ti, cosas malas. A veces nosotros creemos que todo el mundo es bien, que todo el mundo es bueno. A mí me pasa mucho que yo voy con la premisa de que todo el que me rodea es una persona buena, pero lamentablemente no es así. Hay gente mala, hay gente que quiere lo malo en contra de ti. Hay gente que quiere que tú te hundas, hay gente que quiere que tú te mueras, hay gente que quiere que tú pases hambre. Sí, existen personas malas en este mundo. Existen personas que han elegido ser malos. Así como tú has elegido ser una persona de bien, así hay otras personas que han elegido el camino malo. Recuérdense que esto es algo por elección, no es por obligación, es por elección. Hay gente que elige. Nosotros tenemos la facultad de elegir. Nosotros tenemos la capacidad de seleccionar lo que nosotros queremos. Y hubo personas en los tiempos de David que eligieron hacerle mal a David, los filisteos, los Goliat, Saúl, mucha gente, sus hijos de su propia sangre, decidieron hacerle mal a David. Tenemos enemigos externos, que la familia, también tenemos enemigos externos que son de origen espiritual, seres, demonios. A veces nosotros creemos que todo está influenciado por los demonios, etcétera, etcétera. Sí, pero hay gente que también elige hacer lo malo. Todo a veces la gente quiere echarle la culpa a Satanás. Sí, es el padre de la mentira, él engaña y todo lo sabemos. Pero también hay gente que elige servirle a él. Y no podemos tener un velo. Hay que saber que ese tipo de personas existen. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense que David vuelve y exalta la confianza en Dios. No temerá mi corazón, yo estoy confiado. Verso 4. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Aquí eso es un verso clave, verso 4. Si tú no quieres pecar, la solución es que tú siempre estés en la casa de Dios. Que tú estés siempre unido a Dios. Que tú siempre medites en la palabra de Dios, que tú veas lo que Dios quiere para ti, que tú estudies la vida de Jesucristo, que tú te conviertas en un discípulo de Él. ¿Ustedes saben por qué Jesús nunca pecó? Jesús nunca pecó porque su deleite era hacer la voluntad de Dios. Y Jesús siempre, cuando tu deleite es hacer la voluntad de Dios, obedecerlo a Dios, evidentemente tú vas a encontrar luchas, pero tú tienes que tener una posición firme. Eso eso hace que tú puedas habitar en la casa de Dios de manera física y de manera espiritual. David está diciendo, una cosa he demandado, esta buscaré. Fíjense que es algo que tú tienes que hacer. Buscar, escudriñar, sumergirte en Dios, tener una unidad plena con Dios. Que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida. ¿Cómo David podía estar en la casa de Dios todos los días, en el tabernáculo? Estamos hablando del tabernáculo porque en ese tiempo todavía el templo no existía. Y entonces aquí viene la respuesta y tiene una connotación espiritual, porque evidentemente, aunque David visitaba el tabernáculo, no vivía ahí adentro, tenía funciones de rey. Tenía funciones, tenía que hacer cosas con sus esposas, tenía que ir a la guerra, tenía que defender al pueblo, tenía que hablar con otros reyes. Entonces David no podía estar físicamente todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana dentro del tabernáculo. Pero sí David podía estar internamente, su mente y su corazón conectados a la voluntad de Dios, meditando en las Sagradas Escrituras. Y eso hace que la presencia de Dios fluya y esté en ti. Dice verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Fíjense que David está confiado en lo que Dios hizo, hace y va a hacer.
Al David estar conectado con Dios plenamente, David entiende que la cobertura de Dios va a estar sobre él, que las alas de Dios lo están cubriendo, que Dios lo está cargando como las alas, como las águilas, con sus polluelos arriba de las plumas. Eso es lo que David está entendiendo. Y dice en el verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Fíjense, luego levantará mi cabeza. ¿Qué significa eso? Que David estaba en una posición de humildad. Cuando tú estás en una posición de humildad, entonces Dios te exalta. Fíjense que dice, luego levantará mi cabeza. ¿Quién es que le va a levantar la cabeza? Es Dios. Cuando estás en una posición de espera, Dios es el que te levanta. Dice, mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Yeshua nunca entró en guerra, nunca se defendió. No, Yeshua estaba esperando en Dios. Hasta el punto que fue capaz de entregar su vida, porque ese era el plan y el diseño de Dios. Yeshua fue donde Pilato, Yeshua fue al Sanedrín. ¿Y qué pasaba? Yeshua estaba en una posición de humildad delante de Dios, en humillación delante de Dios, callado, callado. Muy pocas cosas respondió, hasta que fue crucificado. Cuando llega el periodo de la crucifixión, en el cielo y en la tierra, todo el mundo, uno se da cuenta de que Yeshua verdaderamente estaba dispuesto a entregarlo todo por hacer lo que Dios le había dicho, y así lo hizo. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Cuando tú estás en una posición de humildad, ¿qué tú haces? Tú haces sacrificios de gozo delante de Dios. Tú cantas salmos, no importa lo que tú tengas, el proceso, la gente que te quiera hacer mal, tú deberes cantar salmos, alegrarte en Dios. Fíjense, muchas ocasiones David tuvo que ir a la guerra. ¿Dónde estaba la confianza de David? ¿En las armas que tenía? ¿En las jabalinas, en los caballos? No, David no estaba confiado en eso. David estaba confiado en Dios. Fíjense que cuando tú lees Deuteronomio, uno de los requisitos para que los hombres fueran a la guerra era, si estaba casado, si se había casado recientemente, no podía ir a la guerra. Si había comprado una viña, no podía ir a la guerra. Si tenía miedo, no podía ir a una guerra. ¿Quién era los que podían ir a la guerra? Los que estaban plenamente confiados en Dios. Se preparaba un levita, un sacerdote, con la administración para que ese sacerdote acompañara al pueblo, a los soldados en la guerra. ¿Y qué hacía ese sacerdote? Estaba elevando cánticos de confianza en Dios. Entonces así tenemos nosotros que hacer cuando nosotros tengamos que ir a la guerra. Es decir, tenemos una situación, tenemos un problema, tenemos que ir exaltando a Dios en ese camino, en todo ese proceso. Pero tenemos que tener claro lo que nosotros vamos a esperar. Cuando tú no sabes lo que tú quieres, cualquier cosa que tú obtengas es un resultado, pero tú tienes que estar claro en lo que tú quieres. A veces muchas personas tienen situaciones y no saben lo que quieren. A mí me ha pasado lo mismo. Yo quiero cosas, pero yo tengo muchas ideas en mi cabeza, aspiro a mucho, pero no tengo la idea clara. ¿Cuál es tu meta cuando tú vas a tomar una decisión? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres que se logre en ese proceso? Eso hay que tenerlo claro. Cuando tú vas cuando los soldados iban a una guerra, tenían un objetivo plenamente. ¿Cuál era su objetivo en esa guerra? No podemos ir a la guerra, no podemos enfrentar situaciones si no sabemos lo que nosotros queremos. Dice David, yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Cuál era la meta de David? El objetivo de David, alabar a Dios en todo el proceso, que el nombre de Dios fuera exaltado, glorificado. Entonces, verso 7. Oye, oh Eterno, con mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Fíjense el cambio que hace David.
El hombre de confianza, el hombre que está alabando, cantando, que quiere habitar en los 24 horas, los 7 días de la semana, ahora está esperando una respuesta de Dios. Dice, oye, oh Eterno, con mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Fíjense que David estaba haciendo confesiones, declaraciones, pero él quiere que Dios le responda. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Eterno. Fíjense que esas declaraciones que David estaba haciendo, hay una voz interna en ti. Y David dice, la voz interna de mí, mía, me está diciendo, busca mi rostro. O sea, Dios está hablando a nivel interno en el corazón de David. A veces nosotros queremos escuchar una voz audible. Queremos que Dios nos diga, Rafael, Pedro, yo estoy contigo. Eso pasa. Pero a veces Dios nos habla a nivel interno. ¿Y qué le estaba diciendo Dios al corazón de David? Esa vocecita interna, busca mi rostro. ¿Y qué dice David? Tu rostro buscaré, oh Eterno, no escondas tu rostro de mí. Dios quiere que David busque el rostro. ¿Cómo tú busques el rostro? ¿Cómo tú busques el rostro cuando tú estás viendo que de Dios, cuando tú estás viendo que tanta gente está haciendo daño? ¿Cómo tú lo buscas? En una unión interna con Dios. Dice, no escondas tu rostro de mí. Es decir, David le está diciendo, no, tu salvación no sea parte de mí. Resplandece tu rostro de mí. Yo quiero recibir tu bendición. Mira esta guerra, estas batallas que estoy teniendo. Háblame, Dios, dime qué debo hacer. Porque a veces nosotros queremos que esa voz no diga esto, esto y esto y esto. A mí me pasa a menudo eso. A mí me pasa que yo quiero que Dios me diga, esto es lo que tú tienes que hacer, así, así, así. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento ese concepto no existe. En ese momento yo tengo que entrar en oración, en meditación, escuchar la parte interna que me habla, confiado en que Dios es el que me está hablando. Dice, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. David está humillado, le dice, Dios mío, por favor, yo confío en ti, no me dejes solo, Señor. No me desampare, tú eres todo para mí. Eso es lo que David está diciendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Eterno me recogerá. Mucha gente abandonó a David, mucha gente abandonó a Yeshua, lo dejaron solo. A Jesucristo lo dejaron solo. A David lo dejaron solo. Todo el que lo rodeaba lo dejó solo, que los chacales se lo comieran. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Eterno me recogerá. Verso 11, enséñame, oh Eterno, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dios, resplandece tu luz para que yo pueda ver el camino. Manda tu luz para que yo pueda ver el camino. Dice, guíame por senda de rectitud. Ayúdame a hacer lo que de agrado a ti. Verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Tú, David, está diciendo, no dejes que yo caiga en manos de ningún hombre. Porque es que la gente habla mentira. Porque es que la gente no sabe realmente la situación. Todo el mundo lo que busca es su interés particular, no la justicia tuya, Padre. Eso es lo que David está diciendo. Yo quiero caer en tu mano. No me deje caer en la mano de mis enemigos. No me deje caer en la gente que me rodea, porque esa gente no anda buscando la verdad. Esa gente no tiene misericordia. Esa gente lo que andan es buscando cosas falsas. Le pasó a Jesucristo. ¿Ustedes saben cuántos testigos falsos se levantaron en contra de Jesucristo? Muchos. ¿Por qué? Porque los jueces y muchos maestros de aquella época, del Sanedrín y del templo, muchos sacerdotes y los sumos sacerdotes estaban en corrupción. Esa gente no estaban buscando la verdad, esa gente estaban defendiendo sus propios intereses. Dice verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Fíjense que David está haciendo una proclamación de fe en la vida que Dios le va a dar. Fíjense que él está confiando, dice, no, si no creyese que veré. O sea, David está confirmando que él está confiado
de que Dios en el futuro, dice, veré la bondad de Dios. Tú vas a ver que la mano de Dios se abre a favor de tuyo. Aunque en este momento tú estás viendo muchas situaciones difíciles, en el futuro, cuando Dios así lo disponga, Él va a resplandecer su rostro sobre ti. Él va a abrir tu mano y dicen, y veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Ese verso es profético. Se puede referir a cualquier situación que tú estés enfrentando en este momento, en el caso de David, pero también en la tierra de los vivientes quiere decir en el mundo venidero, en la vida eterna. En la vida eterna, fíjense el nivel de confianza que David tenía. Aunque yo no vea lo que yo quiero ahora mismo, yo estoy confiado de que Dios me va a levantar y yo voy a ver la vida eterna. Y cuando yo vea la vida eterna, quiere decir que mi confianza en Dios era fundamental y que en la vida eterna yo no voy a tener ese montón de gente que quiere hacerme daño, porque para la vida eterna ese tipo de personas no van a entrar. Verso 14, aguarda al Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Eterno. Fíjense un componente fundamental, tú tienes que creer en Dios, pero también tienes que creer en ti. Fíjense lo que dije, tienes que creer en Dios, pero también tienes que creer en ti, porque cuando tú crees en ti, también estás creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue que te hizo. Y dice David, aguarda al Eterno, o sea, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Tú tienes que alentar tu corazón, tú tienes que esforzarte. Es como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, hay un componente en ti que tú tienes que desarrollar. Sí, todo la sombrilla sobre Dios, Dios primero, Dios sobre todas las cosas, pero también tú tienes que trabajar en ti. Y por eso es que David dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Confía. Por más que Dios haga contigo, hay algo que tiene que venir de tu mente y de tu corazón, que tiene que unir esa unión entre tu mente y tu corazón. Y tienes que trabajarlo eso día y noche. Y tienes que buscar aliento. Y tienes que creer y tienes que tener confianza en lo que Dios ha dicho. Y cuando tú tienes confianza en lo que Dios ha dicho, y tú crees y tú obras conforme a lo que Dios te ha dicho, entonces se cumple el verso 1. El Eterno es mi luz y mi salvación, de quien temeré. David toda su vida fue una vida de esfuerzo, una vida de lucha constante. Lo de Yeshua, idéntico. El patrón a nosotros es Jesucristo. Fíjense que mucha gente hubiese dicho, mucha gente pensó, Jesús fracasó porque fue crucificado y ahí quedó. Y mucha gente lo mira desde ese punto de vista. No, es que Yeshua a eso fue que vino. A veces la gente piensa que las derrotas que nosotros definimos como derrotas, ahí quedó todo. No, quien define lo que es una derrota y lo que no es una derrota es Dios. Si estaba en el plan de Dios que Yeshua fuese crucificado para luego ser exaltado, no podemos considerar la crucifixión como una derrota, sino como la victoria, porque eso fue lo que Dios declaró. Y al final de todo el camino, la confianza y la perseverancia en Dios hizo que Yeshua fuese resucitado y levantado y pudiese entrar a la tierra de los vivientes, la vida eterna. Y a través de él nosotros obtener la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar en Dios, confiar que nosotros tenemos un intercesor, un mediador que está en el tabernáculo celestial velando por ti y por mí. Pero hay un componente que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que seguir el camino que Él trazó, que nosotros tenemos que elegir y por el cual tenemos que caminar. Ese es el camino de la vida eterna. Ten paz en el nombre poderoso de Jesús. Shalom.